Ok, vamos a ir viendo, continuando con el avance. Habíamos visto los 10 principios de la economía. Habíamos visto el último principio que era el de la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Sí, habíamos indicado que si bien el Estado es el encargado de lo que es el control de la impresión de billetes y monedas, la emisión de monedas y la impresión de billetes, muchas veces el exceso de impresión de billetes, es decir, el exceso de dinero que genera el Estado, que imprime el Estado, a corto plazo quizá genera una sensación de estabilidad, porque todos tienen dinero para gastar, pueden comprar cosas, pero en el corto plazo genera una cierta estabilidad. A largo plazo, es decir, a medida que transcurre el tiempo y el Estado sigue imprimiendo dinero, lo que genera ya va a ser la inflación, porque ese dinero que imprime en exceso ya no va a tener el mismo valor, porque no tiene un respaldo de divisas. O sea, no hay dólares que respalden el poder adquisitivo de dinero, ni tampoco minerales, oro o piedras preciosas, etcétera, que eso es lo que sustenta o respalda la economía de un país. O sea, no es que un país es rico porque imprime mucho dinero, no, tienes que sustentarlo con un bien que a nivel mundial sea reconocido como un bien válido, o sea, por el valor que tiene. Ejemplo, el boliviano, el billete de bolivianos, tú lo sacas al exterior, nadie te lo va a recibir. ¿Para qué quieres Pero hablar? si llevas oro, ahí es otra cosa, porque Ah, el sí, oro a nivel mundial es totalmente válido, ¿no? Es reconocido por su valor. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con que tiene que tener un sustento la impresión de billetes. O sea, uno tiene que imprimir billetes porque está bien sustentado su economía con el soporte de sus reservas. ¿Qué quiere decir eso? El dólar, por ejemplo, es uno de los, eh, una moneda que es a nivel internacional válida, porque tú llevas dólares a cualquier país y te los reciben al tipo de cambio de su moneda. Llevas oro y te los reciben. Entonces, cada país tiene que tener sus reservas en dólares y en minerales, en este caso, oro o piedras preciosas, diamantes, etc. A eso se refiere esta primera parte, ¿no? De que cuando un Estado imprime desmedidamente los billetes, a corto plazo pareciera que todo está bien, pero a largo plazo genera una inflación, porque no tiene el sustento de las reservas para imprimir tanto dinero. Entonces, tenemos esos 10 principios de la economía y ahora lo que vamos a ver es el modelo, los modelos económicos, ¿sí? Los modelos económicos como tal simplemente se refieren a ver, es como cuando uno va a practicar medicina. No vas a ir directo a aplicarlo en las personas, digamos, una cirugía. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer directamente en las personas vivas. Tienes que practicar. Inicialmente lo hacen con muñecos, luego van a anfiteatros donde tienen cuerpos ya eh, previamente certificados para hacer los ensayos que corresponden para que reciban toda la capacitación. O sea, ¿a qué me voy? Que tienen que practicar en algo, ¿no? En algo que se parezca mucho a la realidad. Entonces, a eso se refiere con esto de los modelos económicos. La economía también, si bien es una simulación, o sea, se basa en simulaciones para hacer sus demostraciones. Entonces nos dice, los economistas utilizan modelos para facilitar la enseñanza y aprendizaje. Es decir, utilizan pequeñas simulaciones que ya están elaboradas justamente para practicar, ¿no? Del funcionamiento del mundo. Se componen de diagramas y ecuaciones. O sea, utilizan fórmulas que ya existen para aplicar esas fórmulas y demostrar, por decir, la inflación, la hiperinflación, la crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo. O sea, todo se basa en base a fórmulas construidas que lo llamamos simuladores. En este caso, en economía se llaman modelos económicos. Pero los modelos económicos evidentemente no son perfectos.
porque no son detallados, omiten ciertas situaciones, lo cual hace que el modelo, si bien te ayuda a comprender ciertas cosas, no es perfecto, o sea, no es un modelo completo. Es muy difícil plantear en una fórmula o en una estructura económica la realidad de cada sociedad, pero hay modelos que se aproximan mucho, ¿sí? Según el indicador económico que tiene cada sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué son los modelos económicos? Son simplemente, ¿sí?, modelos que se utilizan para la enseñanza y funcionamiento del mundo. ¿Y en qué consiste? Son diagramas y ecuaciones matemáticas en las cuales son fórmulas, si quieren ponerlo así, donde se anotan los cambios, el tipo de cambio, el índice de precios, etcétera, y eso te lo va calculando porcentajes de crecimiento o porcentajes de eh, disminución de poder adquisitivo, lo que va llevando a una crisis, o sea, te va dando resultados que te van dando a entender que está haciendo una crisis, etcétera. Pero esas son simulaciones simplemente, planteadas en modelos económicos. A eso se refieren los modelos económicos. Ahora, tenemos diferentes modelos económicos, en realidad dos, los más utilizados, hay muchos más, pero los más utilizados. El primer modelo se llama diagrama circular. Este diagrama circular está constituido en un escenario donde la economía está formada por millones de personas que realizan diferentes actividades como comprar, vender, trabajar, y producir. Es un escenario que se plantea para millones de personas, donde todos tienen actividades diferentes. Las principales, compras, otros venden, otros solo trabajan, otros contratan, son empresarios, otros se dedican a producir, etc. En este diagrama circular, las familias y las empresas interactúan, es decir, las familias que generan ingresos compran de las empresas que generan productos. ¿Sí? En dos tipos de mercados. El mercado de bienes y servicios, de bienes y servicios, donde las familias son los compradores y las empresas son los vendedores. Y donde las familias compran lo que las empresas producen. O sea, es un escenario interesante, ¿no? Porque eso es lo que ocurre realmente. Las familias generan ingresos y con sus ingresos consumen, o sea, compran productos de las empresas. Este diagrama de flujo circular representa una forma simple de organizar las transacciones económicas que ocurren en la economía entre las empresas. Pero aquí pongamos un poquito de detalle, digamos. Si bien este diagrama circular se basa en las familias, ¿no es cierto? En la familia y nos dice que interactúa con la empresa, vamos entrando un poco más de detalle. La empresa contrata trabajadores, a quienes les paga un sueldo. Ese sueldo es el ingreso de la familia. Claro, porque cada trabajador tiene un sueldo. Es el ingreso. Y con ese ingreso, la empresa, la familia, perdón, compra productos. Esos productos, ¿quién los fabrica? La empresa. Entonces, es como un círculo. A eso se refiere el ciclo circular, ¿no? O sea, lo que la empresa produce es consumido por las familias, pero intrínsecamente se entiende también que los trabajadores que reciben un sueldo de las empresas representa el ingreso de las familias. Por esa razón es que es circular. Ok, siguiendo con nuestro ejemplo, vamos yendo con el diagrama circular. El diagrama del flujo circular tiene dos circuitos diferentes. El circuito interior, que representa el flujo entre insumos y factores de los productos, o sea, las familias venden el uso de su trabajo, tierra y capital a las empresas. ¿Qué hacen las familias? Le ofrecen trabajo a las empresas, o sea, personas que trabajan. El trabajador. Y el circuito exterior del diagrama representa el flujo del dinero en la economía. Las familias gastan dinero con el fin de comprar bienes y servicios. Lo que habíamos explicado en un diagrama sencillo, ¿no? De que si bien
es la interacción de familias y empresas. Hay que entender que la empresa paga sueldos a trabajadores y los trabajadores tienen familias. Entonces, de ahí viene que las familias tienen ese ingreso y con ese ingreso compran productos, o sea, gastan ese dinero en productos. Y eso es lo que mueve la economía de las empresas. O sea, el mismo dinero de la empresa retorna, pero de otra manera. Y ese es un ciclo. Obviamente no es perfecto porque uno puede decir, pero ¿qué pasa cuando las familias mandan el dinero al exterior? Es justamente a eso a lo que se refería, que estos modelos no son perfectos, pero son válidos porque en su mayoría se repiten de esa manera. Entonces tenemos un gráfico que representa eso, ¿no? Con más, digámoslo así, técnico. El mercado de bienes y servicios, aquí tenemos las empresas, producen y venden bienes y servicios. Contratan y utilizan factores de producción, o sea, contratan personas. Las familias compran y consumen bienes, son los propietarios y vendedores de los factores de producción. O sea, encima, las empresas producen bienes y a veces las familias compran esos bienes para revender, para generar otros ingresos. Entonces es un ciclo, ¿no? Eso es el diagrama circular. En torno a eso funcionan el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. ¿Sí? Es un diagrama circular. El segundo modelo, sí, se refiere a la frontera de posibilidades de producción. O sea, habla ya más de la producción. La economía produce una cantidad importante de bienes y servicios. La economía está en posibilidad de producir, dados factores de producción, que dispone y utilizando la tecnología existe para así convertirlos en productos. A ver, ese diagrama, bueno, esta gráfica representa lo que es la frontera de posibilidades de producción, lo que puedes producir, lo que uno puede fabricar. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de computadoras producidas y la cantidad de automóviles producidos. Pongamos el caso de una empresa que tiene la tecnología, dispone de tecnología y puede fabricar tanto computadoras como vehículos. Pero hablemos del dinero. El tema es que en función a sus recursos, tiene que encontrar un punto exacto donde cuántas computadoras producir y cuántos vehículos producir. O sea, tiene que hacer un análisis de sus posibilidades de producción en función y condicionado a la cantidad de dinero que tiene, porque producir vehículos es más caro que producir computadoras. Ahora, no puedes producir solamente computadoras porque vas a dejar de vender vehículos y vas a perder ese mercado. Entonces, tiene que equilibrar su producción entre estos dos productos que están en el ejemplo. Y decir, si produzco, por ejemplo, si fabrico 1000 computadoras, ¿sí? Y 300 vehículos con el dinero. Pero podría ser, eso está dentro de mi margen de posibilidades. Todo este contorno azul es mi margen de posibilidades. Solo puedo producir sin problemas. Pero, por ejemplo, no puedo producir 5000 computadoras porque ya está fuera de mi margen de producción. Entonces, también puedo producir 2000 computadoras y 700 vehículos. Está dentro. ¿Cuál es el tope? 3000 computadoras. ¿Y cuántos vehículos? 1000. Ya. Con la cantidad de recursos, eso es lo que puedes producir. Pero, por ejemplo, ¿será la cantidad óptima? O sea, una cosa es lo que puedo producir y otra cosa es lo que puedo vender. ¿De qué me sirve producir 3000 computadoras, que es el tope de mi producción, si vendo 1000 al mes? ¿O de qué me sirve producir 1000 vehículos mensuales si apenas vendo 500? Entonces, uno tiene que buscar dentro de su frontera de posibilidades lo que puede fabricar, en función a lo que puede vender.
¿sí? Es como si el ejemplo sencillo, ¿no? Digamos, quieres hacer un emprendimiento, vas a preparar rellenos y quieres vender. Perfecto. ¿Dónde? En la puerta de la universidad. Perfecto. La pregunta es, ¿cuántos rellenos produces? Tienes que definir tu frontera de posibilidades de producción. Digamos, tú puedes decir, yo puedo fabricar 500 rellenos. Ya. La pregunta ahora es diferente. ¿Puedes vender los 500 rellenos? Entonces, tienes que venir a averiguar acá cuál más o menos cuánto compran por día. Por ahí te dicen que apenas 150, entonces no tienes que producir 500, tienes que producir 150, 100 tal vez, considerando que si bien puedes producir más, tienes que tomar en cuenta cuánto puedes vender. Porque si te quedas con productos fabricados que no se pueden vender, pues vas a tener pérdidas, te van a dañar. Entonces, el modelo de la frontera de posibilidades se refiere a eso, ¿no? A definir los márgenes de producción en función a cuánto puedes producir en tu margen máximo y cuánto es tu margen óptimo de producción. Básicamente se refiere a eso, ¿no? Que es otro modelo que se utiliza sobre todo para la producción. Entonces, la frontera de posibilidades de producción simplifica una economía compleja para evidenciar algunas ideas básicas como la escasez, la eficiencia, las definitivas, costo de oportunidad y crecimiento económico. Sí, te van dando parámetros. La frontera de posibilidades de producción muestra una manera simple de pensar de estos conceptos. Conceptos básicos, como digo. Una cosa es lo que puedes producir y otra cosa es lo que debes. Una cosa es cuántas unidades dispones y otra cosa es cuántas unidades vendes. Y otra cosa es cuánto quisieras generar y otra cosa es cuánto es la realidad del mercado. A ver, yo quisiera vender mi producto cada relleno a 20 bolivianos. Bien, eso es lo que quisieras. Pero ¿qué pasa si el mercado compra ese producto en 5 bolivianos? Entonces, ¿entiendes? No te va dando bases, ideas básicas para tomar decisiones. A eso se refiere este segundo modelo. Ok, con respecto a la unidad uno termina con los modelos económicos. Ahora vamos a ir viendo la unidad 2. Entonces voy a subir esas diapositivas ahora terminando la clase para que puedan disponer de la unidad 1. La unidad 2 está relacionado a la contabilidad. Es un tema corto, pero interesante. A ver, veamos un poco de lo que es el concepto de contabilidad, de qué se encarga y su objetivo principal. Tomen en cuenta que estamos en mi cancha. Yo soy contador público, entonces es básicamente mi área, ¿no? A ver, la contabilidad como tal es un proceso, dice, para de identificar, medir, registrar y clasificar. A ver, esto a veces no se entiende mucho y uno dice, ¿a qué se refiere? A ver, es el proceso de identificar, medir, registrar, clasificar, resumir, interpretar y comunicar la información financiera de una entidad económica. A ver, pongamos una transacción simple para entender el concepto de contabilidad. Pongamos que compra mercadería. O sea, una empresa compra mercadería y paga 100 bolivianos por la mercadería. Es solo un ejemplo. Paga 100. Entonces, por lo general en este caso, lo que nos dan cuando compras es una factura. ¿Correcto? O sea, tú compras y te dan una factura. Ahora, ¿qué es lo que hace la contabilidad? Primero dice, debe identificar. Vamos a identificar la operación. ¿Qué es esto? Una compra. Perfecto, ya está identificado. Ahora, lo siguiente que tienes que hacer es medir cuánto es el valor de la compra. 100 bolivianos. Perfecto. Ahora, lo debo registrar. Debes adecuar esa factura, ¿sí? Tienes que adecuarlo en lo que se llama la contabilidad. Y se registra de una manera, por decir, almacén 100, ingresa 100 almacén,
y se paga con caja 100. A eso se denomina un registro. Evidentemente es mucho más complejo, pero solo estoy poniendo un ejemplo. Ah, ya, estoy comprando mercadería y voy a poner almacén. ¿Cuánto vale mercadería? 100. Caja 100. Tiene sus impuestos, todo eso, pero no vamos a tocar eso. No estamos viendo parte práctica. Solo estoy poniendo un ejemplo del concepto. Se registra en un asiento contable. Luego, se lo debe clasificar. Esto es un inventario, sirve para vender, y esto es efectivo. Entonces, disminuye mi dinero. Perfecto. Se lo debe resumir en informes, esto ya está resumido, el valor de 100, y se lo interpreta. Hablemos de la interpretación. ¿Qué es almacén? Es el inventario, es el lugar donde se guardan las mercaderías y entra cuando compras y sale cuando vendes. Perfecto. Y se comunica. La información que tenemos acá, si tuviéramos almacén registrado varias veces, la sumatoria sería nuestro saldo de la mercadería, el valor de la mercadería contabilizado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la contabilidad lo que hace es toma diferentes operaciones que existen en la rutina de las empresas y lo debe identificar, medir, registrar, clasificar, resumir e interpretar en información financiera que le sirve a la empresa. Entonces, lo que hacemos es adecuar las operaciones financieras, registros contables, que después generan información financiera. Eso es lo que hace la contabilidad. Ahora, ¿se encarga de proporcionar información útil? Claro que sí. Te va diciendo cuánto efectivo tienes, cuánta mercadería tienes, cuántas deudas tienes, cuánto debes, etcétera. ¿Sí? Esa información es útil para tomar decisiones en la empresa. ¿Cuál es el objetivo principal de la contabilidad? El objetivo principal es reflejar la situación económica y financiera de la empresa, ¿sí? Y permite a los usuarios conocer el estado de los activos pasivos, o sea, conocer la situación real de la empresa. Entonces, si la contabilidad tiene ese objetivo, que es reflejar la situación económica y financiera de una empresa, hay personas que les interesa saber cómo están. Uno, a los dueños, otro, al Estado, a los bancos, etcétera. Hay diferentes personas que les interesa saber, incluso a los empleados les interesa saber cómo está la empresa. Cuánto tiene, cuánto debe, cuánto vende, cuánto gasta, etcétera. Entonces, a eso se refiere con el objetivo principal. Es brindar información sobre eso, sobre la situación económica para los diferentes usuarios. Ahora, un poco de historia de la contabilidad. ¿Sí? La contabilidad nace en la antigua Mesopotamia, ¿sí? Un poco de Egipto, surge la contabilidad, donde se registraban los bienes de los gobernantes, de los reyes, se registraban los bienes. Entonces decía, tengo 100 camellos. Entonces, ¿dónde está registrado? Entonces empezaron a crear papiros, tablillas donde se anotaba, ¿no? El rey tiene 100 camellos, tiene 200, 200 telas, tiene artesanías, entonces se iba registrando todo. También se registraban los tributos, se ha cobrado tributos de tal pueblo, tal persona y ha pagado sus tributos y ha aportado tanto. Entonces todo se anotaba. Entonces así es como surge, ¿no? Entre Mesopotamia y Egipto, los primeros registros. La escritura cuneiforme de papiros utilizando para llevar cuentas. En pequeños papiros. Los papiros eran excepciones de cuero. Era cuero en realidad donde se anotaba la información. Ya posteriormente en Grecia y Roma van apareciendo y perfeccionando los registros, sobre todo, ¿no? Con el objetivo de control de los impuestos y cuánto tenía el Estado. Más adelante ya, hablando ya más técnicamente en la historia de la contabilidad, el fray Luca Pacioli es quien, aquí es a quien se lo considera el padre de la contabilidad.
Fray Luca Pacioli, en 1494, un monje franciscano, publica una obra que introdujo al sistema de la partida doble, considerando el pilar de la contabilidad. O sea, él escribe un libro donde hace una anotación interesante dentro del libro, lo que denomina la partida doble, donde dice los ingresos, o sea, si hay un ingreso, te dice esto, si hay un ingreso, es porque hay un egreso por el mismo valor. O sea, si a la empresa ingresa 100 bolivianos, es porque ha entregado un bien por el mismo valor. Y tienes razón. ¿Qué pasa si yo vendo una mesa en 100? Entonces va a ingresar dinero por esa mesa. A eso le denomina partida doble. ¿Sí? Y es en torno a eso que genera actualmente la contabilidad funciona en base a la partida doble. ¿Sí? Este método consiste en que cada transacción tiene al menos un débito y un crédito. Es decir, tiene un movimiento al debe y a la vez. Un movimiento de entrada, un movimiento de salida. Las más sencillamente. Ya en la contabilidad contemporánea, es decir, ya cuando ha evolucionado mucho más la contabilidad, con la industrialización y la globalización, la contabilidad evoluciona de tal forma que hoy en día es un sistema que está normado y estandarizado con el propósito de generar informes que proporcionan transparencia. Es decir, hoy en día ya hay sistemas computarizados que nos generan la contabilidad, pero obviamente hay que saber registrar. O sea, uno tiene que seguir analizando, identificando, y el sistema es quien te facilita el registro. Ya no es anotar en papiros o en papeles o en hojas, como era antes. Ahora hay un término que se utiliza, por ejemplo, que dice los libros de contabilidad. Es porque antes eran libros enormes donde se registraba todo. Hoy en día los libros no están en un sistema, donde solo se imprime. Objetivo de la contabilidad. La contabilidad tiene diversos objetivos. Entre los principales objetivos tenemos que la contabilidad es un registro sistemático de operaciones. Perfecto. Habíamos dicho eso. La contabilidad es un registro de operaciones. Las operaciones son compras, ventas, pagos, diferentes cosas que hace la empresa. Todo debe estar documentado para un control efectivo. Sí, todo es mediante documentación. La información financiera nos dice debe ser clara y precisa. Desde luego, no puedes contabilizar supuestos. Por ejemplo, no puedes decir, creo que voy a vender valor de 1000, registrarlo. No hay eso. Tiene que haber factura. Tiene que estar el documento claro y preciso. Tiene que estar bien estructurado. ¿Correcto? Para que los usuarios no duden de la información. Otro, la evaluación financiera es otro objetivo. Permite conocer el rendimiento de la entidad. ¿Cómo nos ha ido? ¿Hemos ganado o hemos perdido? ¿La empresa tiene utilidad o pérdidas? Evaluación financiera. Otro objetivo es el cumplimiento de normativas legales. ¿Qué quiere decir esto? Quieras o no, toda empresa está sujeta a impuestos. Tiene que pagar sus impuestos. Y esas obligaciones, tanto tributarias, son parte de lo que debe cumplir, ¿no? Con la contabilidad. En la contabilidad se debe reflejar cómo cumple con sus obligaciones de impuestos, cuánto ha pagado de impuestos. Si una ley le obliga, por ejemplo, una ley le obliga a hacer unas reservas, ahí tiene que estar en la contabilidad las reservas. Una cuenta que diga reservas, cumpliendo la ley. Y otro objetivo es el control interno, o sea, el control que cada empresa hace, donde permite detectar errores, posibles fraudes. Por ejemplo, un fraude común es el manejo de caja. ¿Sí? Una persona encargada maneja el dinero y lo que se tiene que hacer es control interno, es decir, que otra persona tiene que ir y cada cierto tiempo de manera sorpresiva tiene que verificar que esté el dinero completo. A eso se refiere con control interno. En poner mecanismos que ayuden a controlar bien todo lo que es el manejo. Luego tenemos la importancia de la contabilidad. ¿Por qué es importante?
Primero, facilita la toma de decisiones. Claro, el gerente, si sabe cuánto tiene en banco, cuánto tiene en caja, cuánto tiene de mercadería, cuánto debe, etcétera, pues esa información la utiliza para hacer un plan, ¿sí? Validar los riesgos, evaluar oportunidades y con eso genera decisiones que le ayuden a la empresa. Asimismo, dentro de lo que es la contabilidad, permite el control financiero, ¿sí? Te permite controlar exactamente cuánto has gastado, cuánto has ingresado, ¿sí? Cuánto necesitas para cumplir ciertos objetivos. Además, es una herramienta de transparencia, porque proporciona datos que son verificables. O sea, genera información que se puede verificar, porque todo está con documentos, ¿sí? Y eso genera confianza de los inversionistas, de los socios y del Estado. Claro, una empresa ordenada, con su información al día, pues es totalmente confiable. Y asimismo, genera una base para la planificación. Es una información, con esta información ordenada, bien clasificada, etcétera, nos podemos permitir hacer planificaciones a futuro. ¿Cuánto quiero producir? Si quiero comprar una máquina al año siguiente, entonces veo cuánto dinero necesito y ya hago un presupuesto y planifico a largo plazo. A eso se refiere con la importancia de la contabilidad. La contabilidad como tal tiene que ser útil para diferentes usuarios. En este caso tenemos a los usuarios internos, que son las personas que están dentro de la organización, los gerentes, los mismos empleados necesitan saber cómo está la empresa, cómo le está yendo, ¿no es cierto? Entonces el gerente lo utiliza para tomar decisiones y los empleados para ver cómo está la empresa, si está creciendo, no está creciendo, si desempolva su currículum, si va a trabajar a otro lado, ¿no? Por ahí le está yendo mal, entonces necesita saber también la información. Son los usuarios internos. Y los usuarios externos son los que están fuera de la empresa, pero que también les necesita saber cómo le está yendo a la empresa. Por ejemplo, los inversionistas, los socios, capitalistas, que si bien no están en la empresa, están afuera de la empresa, están en otro lado, pero necesitan saber si su dinero está bien invertido. Los proveedores, las personas a las que debemos, ¿sí? Necesitan saber también si nos está yendo bien porque les debemos dinero a ellos. El Estado también necesita saber, el gobierno, las entidades fiscales, impuestos necesita saber cómo nos está yendo porque también le tenemos que pagar dinero. Los bancos es otra empresa. Si tenemos créditos con el banco, también le interesa pues saber que está yendo bien o está yendo mal. A eso se refiere. Los usuarios internos son los que dentro de la empresa trabajan en la empresa y necesitan saber cómo está yendo la empresa. Y los externos son los que no trabajan en la empresa, pero que sí les interesa saber cómo está la empresa. Ahora, la contabilidad como tal descansa sobre lo que son principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, existen principios que se deben cumplir para que la empresa funcione bien. ¿Qué son los principios? Nos dice, es un conjunto de normas y directrices que rigen la práctica contable y aseguran la uniformidad y comparabilidad de los estados financieros. Es decir, es una serie de principios que nos ayuda a hacer bien la contabilidad. Y esa información esté hecha de tal forma que sea confiable. Uno de esos principios habla de la entidad económica. O sea, toda la contabilidad tiene que estar hecho en una empresa. Por ejemplo, una persona no está obligado a hacer contabilidad. Yo, ustedes, por ejemplo, no estamos obligados a hacer contabilidad. Pero si constituimos una empresa, ahí sí, tenemos que hacer contabilidad. Y no se puede mezclar con nuestro dinero. O sea, una cosa es el dinero de la empresa y otra cosa es el dinero de los... Eso dice la entidad económica. La unidad monetaria nos dice que todas las transacciones, todos los registros que hacemos deben estar expresados en moneda del país, o sea, en bolivianos. Vean, a eso se refieren los principios. No son ejemplos. Hay más principios, pero estamos viendo solo los necesarios. Otro, se debe definir el periodo contable, ¿sí? ¿Cada cuánto tiempo vas a hacer la contabilidad? Anualmente, trimestralmente, mensualmente, por día, depende.
Otro principio es la partida doble. Cada transacción afecta al menos dos cuentas, ¿sí? O sea, se mueve, si hay un ingreso, genera un egreso, dijimos, ¿no? Un movimiento a la izquierda genera un movimiento a la derecha, o incluso más movimientos a la derecha. Es lo que llama partida doble, el equilibrio. Y otro, el devengado, nos dice, las operaciones deben registrarse cuando se genera la obligación. Es decir, debes registrar la contabilidad cuando se constituye, aunque no se pague. Por ejemplo, los sueldos. Cada mes debes un sueldo. ¿Cuándo se paga? Al siguiente mes. Entonces tienes que registrar cada fin de mes la deuda, aunque pagues al siguiente mes. A eso se refiere el devengado. Estamos en la clasificación de la contabilidad y aquí hay que más o menos ir viendo, ¿no? ¿A qué se refiere? La contabilidad, si bien es una serie de registros de las operaciones rutinarias de la empresa, obviamente debidamente documentados, guardados, bien analizados, la contabilidad como tal se divide en contabilidad financiera, contabilidad administrativa, contabilidad de costos y contabilidad fiscal. Y cuatro tipos de contabilidades que al final hacen lo mismo, se registran operaciones y demás, pero el enfoque no. En el primer caso está enfocado en la parte financiera de la empresa. El otro es información para toma de decisiones, por eso se llama contabilidad administrativa. El otro genera, sobre todo se utiliza en empresas que fabrican productos, que es la contabilidad de costos, cuánto les ha costado fabricar un producto. Entonces, todo eso está enfocado en la producción. Y la contabilidad fiscal o tributaria se refiere a aquella contabilidad donde se da más importancia, más prioridad al cumplimiento de los impuestos, los tributos. Por ejemplo, las empresas mineras tienen una tributación especial. Las empresas de tabacos, las empresas de refrescos pagan diferentes tributos. Una empresa petrolera, por ejemplo, también. Entonces, tiene, ¿no? Su enfoque especial en la parte tributaria. Entonces, dependiendo del tipo de empresa y el enfoque que le quiere dar, muchas empresas, la mayoría manejan contabilidad financiera, que sirve para preparar informes financieros, ¿sí? Para usuarios externos, accionistas, inversores, etcétera, el Estado. Entonces, la contabilidad financiera es más para preparar informes financieros, para saber cómo está la realidad financiera de una empresa específica, y eso se puede, sirve para usuarios internos y externos. Ahora, la contabilidad administrativa se utiliza para la toma de decisiones internas, como planificación, control de costos, etc. ¿En qué se diferencia de la financiera? En la contabilidad administrativa se utiliza más un resumen, o sea, se hace más resumida la información y se da más énfasis al gasto, al ingreso y a los costos. Entonces, en base a esa información se puede tomar decisiones, pero su enfoque está más en ese contexto, ¿no? La contabilidad administrativa, si bien hace también registros contables, su enfoque está más en el gasto, el ingreso y el costo. Cuánto le cuesta fabricar, cuánto ingresa por sus productos y cuánto gasta periódicamente. Eso sirve para tomar decisiones. Por eso se llama contabilidad administrativa, ¿no? En cambio, en la información financiera no solo ves ingresos, gastos, costos, también ves lo que son los activos fijos, o sea, los bienes de la empresa, los exigibles, cuánto te deben, los pasivos, cuánto debes, ¿sí? La parte del capital, cuánto está tu capital, etcétera. O sea, abarca mucho más la contabilidad financiera. La administrativa es más resumida porque se enfoca en ciertas partidas específicas. Y la contabilidad de costos ya es más especializada, porque todo su análisis de registro lo hace asociados a la producción o prestación del servicio. Por ejemplo, desde la compra de la madera, digamos, una mueblería, cuánto compra la madera, cuánto sale por fabricación de madera, ¿sí? Cuántos productos ya mesas ha obtenido, a cuánto lo va a vender, etcétera. Es un ciclo diferente. ¿Cuánto sueldo voy a pagar a los carpinteros? ¿Entiendes?
más enfocado en la producción, la contabilidad de costos. Y la contabilidad fiscal tributaria centra su cálculo y registro en las obligaciones fiscales, es decir, cuánto debemos al Estado, cuánto es el impuesto mensual, el impuesto anual, hay que hacer pequeños informes para el Estado. A ver, un ejemplo de una de las empresas que más complicación tiene en la parte tributaria son los bancos, porque tienen que pagar impuestos mensuales, tienen que informar sobre impuestos que declaran las personas, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto al dólar, por ejemplo, que también hay un impuesto al dólar. Entonces tienen muchos tributos que deben soportar, entonces sí o sí manejan contabilidad tributaria. Las empresas grandes lo propio, ¿no? Coca-Cola, Pepsi, Taquín, bueno, Paceña en este caso, OA, tienen que tener una unidad específicamente que se enfoque en la parte tributaria, por la magnitud, ¿no? Por el tamaño. A eso se refiere la clasificación de la contabilidad, ¿no? Que la contabilidad no es una sola, sino puede haber diversas especialidades de la contabilidad según el tipo de empresa. A ver, otra diapositiva. El ciclo contable. El ciclo contable para hacer contabilidad es una serie de pasos. Primero se hace una transacción, o sea, análisis de la transacción. Primero identificas qué estás haciendo, compra, venta, pago, qué. Entonces, identificas la transacción y lo contabilizas. Por eso dice debe registrarse. La compra se registra, perfecto. La venta se registra. El pago se registra, todo se registra. ¿En qué se registra? En un libro diario, que ya dijimos, antes eran unos libros, físicamente así como tal, libro diario se llamaba. Hoy en día es un sistema. Y en el sistema también se llama libro diario, pero ya es un sistema, está en la computadora. Ahí se deben registrar todas las operaciones que tiene la empresa, compras, ventas, pagos, etcétera, de forma cronológica, es decir, día a día. Cuando ya has registrado, por decir, de todo el mes, puedes hacer un resumen del movimiento de esas cuentas. Porque ¿cuánto he comprado en el mes? Eso se llama mayorización. Es un mayor, eso es un resumen de cada movimiento, ¿sí? Tú lo registras en el libro mayor, entonces puedes hacer el mayor de cada uno de esos registros. O sea, un resumen de cada registro. Porque hay registros que se repiten. Ejemplo, si compras mercadería, registras en almacén. Ya, eso el primero del mes. El 10 del mes haces otra compra, otra vez registras en almacén, o sea, sigue aumentando. El 20 del mes, otra vez almacén, sigue aumentando. Entonces, la contabilidad registra día por día, perfecto. Pero como ya has registrado día por día, también puedes hacer un resumen de esta cuenta, cuánto has comprado en el mes. Eso se llama mayorización. Luego, el balance de comprobación de sumas y saldos es una verificación de cuánto ha ingresado al almacén, cuánto ha salido del mes en total, los totales de cada uno de las cuentas. Luego se tiene que hacer ajustes contables, o sea, si hay algún error hay que corregir, porque puede haber errores, puede haber cambios también. Entonces, eso se corrige o se registra. Se llaman ajustes contables. Eso se hace al final de cada mes o al final de un año, dependiendo. Y luego se elaboran los estados financieros, que es lo que vamos a ver en un momento. Los estados financieros simplemente son reportes que genera la contabilidad, informes contables, a partir de todo lo que se ha contabilizado, todo lo que se ha registrado en el libro diario. Entonces, veamos los estados financieros para ir terminando ya con esto. A ver, existe cuatro estados financieros básicos. El primero es el balance general. El balance general dice representa los activos, pasivos, patrimonio de una empresa a una fecha específica, proporcionando una imagen clara de la situación financiera. Acá les he puesto un ejemplo para ilustrar mejor la diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos caja. Caja es el efectivo que tiene la empresa. En 2023 su efectivo era 369.000 y el 24 ha terminado con 290.558,72.
O sea, dice, representa todos los activos. Aquí está todos los activos. Y nos está mostrando de 2 años, todos los activos. Representa todos los pasivos. Aquí están las deudas de la empresa. Debe impuestos, 2 impuestos debe. Y también dice representa el patrimonio, es decir, ¿qué han aportado los socios? Aquí está el capital, cuánto han aportado, cuánto ha aumentado, cuánto ha disminuido, etc. Entonces, un balance muestra eso. Lo que tiene la empresa, lo que debe y el capital de los socios. Siguiente. Ese es el primero, balance general. Siguiente, estado financiero, el estado de resultados. El estado de resultados muestra el rendimiento de la empresa, ¿sí? Mostrando los ingresos y los gastos del periodo. A ver, por ejemplo, aquí están los ingresos. El 2024-2023 ha tenido ingresos. 46.193 el 24 y el 2023 193.000. A comparación del 2023, los ingresos son así muy bajos. Luego tiene todos los gastos que se ha hecho en el mes o en la gestión. Todos los gastos de operación, otros ingresos, otros egresos, etc. Entonces, el estado de resultados te muestra cuánto ha ingresado, cuánto has gastado y lo que queda es la utilidad o pérdida. Si has gastado más de lo que ha ingresado, es pérdida. Y si ha sobrado, si el ingreso es mayor al gasto, entonces hay ganancia, utilidad. A eso se refiere este informe. Siguiente, el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Aquí lo que hace es un análisis de qué se ha gastado la plata. ¿Sí? Con cuánto has empezado y con cuánto has terminado a fin de año y en qué se ha gastado todo ese tiempo. Entonces, detalla los movimientos del efectivo y sus fuentes de actividades, o sea, en qué has gastado. Y aquí tenemos el efectivo. Se gasta en algo operativo si es a corto plazo, por ejemplo, pago de impuestos, compra de mercaderías. Y se llama de inversión cuando compras maquinarias, muebles, etcétera, algo que utiliza la empresa. Y las actividades de financiamiento es cuando ingresa dinero porque te has prestado de algún lado. Entonces, el flujo de efectivo mide eso, ¿no? Los ingresos y las salidas de dinero. Si son ingresos, si son fondos que se ha aplicado en algo operativo, de inversión o financiamiento. Y este es un estado de flujo de efectivo que se prepara después de haber hecho contabilidad. El cuarto estado financiero que tenemos se llama el estado de evolución del patrimonio o estado de cambios en el patrimonio. En este informe van los movimientos del patrimonio en el largo periodo, es decir, cómo ha cambiado la información. Por ejemplo, aquí no entra esto al examen, pero solo estoy mostrando cómo es un informe del patrimonio. Acá, por ejemplo, dice, hemos empezado con 400.000 y a fin de año 400.000, pero he incrementado 22.000, que es el ajuste de capital. ¿Sí? También se ha ajustado las reservas, 68,97. Y al final tenemos 431.078,78. O sea, la evolución del patrimonio simplemente te dice con qué capital has empezado, si en el tiempo ha cambiado o ha disminuido y cuánto capital tienes al final. Solo se refiere a eso. ¿Sí? Obviamente no vamos a hacer este cuadro. Eso se hace después de conocer bien la contabilidad. Pero estoy mostrando en qué consiste, ¿no? Para que más o menos veas que no es lo mismo cada informe. A ver, a modo de conclusión sobre esta unidad, podemos decir que la contabilidad es esencial para la gestión de cualquier organización. Sí, porque refleja toda la información de la organización en informes financieros. Su capacidad de registrar, clasificar y presentar información financiera de manera clara permite a las empresas tomar decisiones. Lo dijimos. Todo esto es para tomar decisiones. La contabilidad asegura la transparencia, confianza y cumplimiento de las normativas legales. Dice que la contabilidad tiene que cumplir toda la normativa. Tiene principios de contabilidad y aparte hay normativas legales que se deben. En resumen, la contabilidad es la piedra angular sobre la cual se construye el éxito financiero de una entidad. Es verdad. Quien administra la parte financiera, o sea, quien maneja la información financiera, pues maneja la empresa.
Si no conoces la información financiera de una empresa, de un negocio, de cualquier institución, estás en serios problemas. Que puede haber malversación de fondos. Si no hay un buen control, alguien puede manejar mal los fondos, se los puede apropiar. Si no manejan la información, alguien puede cometer errores que pueden generar pérdidas significativas. Entonces, la contabilidad como tal sí es una piedra angular. Y eso es lo que nos refleja la unidad 2. Nos trata de mostrar a la contabilidad cómo es el esencia. Sí, en un breve resumen.